En este video hablaremos sobre las razones trigonométricas. La trigonometría es la rama de las matemáticas que estudia las relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo. Estas relaciones son de utilidad para calcular los elementos de interés que son desconocidos en los triángulos. Etimológicamente, trigonometría es una palabra que proviene del griego y significa medida de triángulos. La diferencia entre trigonometría y la geometría estriba básicamente en que la geometría generalmente se basa en los lados de las figuras para determinar los elementos desconocidos de estas, en tanto que en la trigonometría se vale siempre de las funciones trigonométricas para efectuar sus cálculos relacionados con los triángulos o con alguna otra figura geométrica. En geometría elemental vimos que un ángulo se define como la abertura comprendida entre la posición inicial y la posición final de una recta que ha girado en torno a uno de sus puntos, permaneciendo siempre en el mismo plano. Cuando el lado móvil gira de forma que la posición inicial coincide con la posición final, el ángulo se llama ángulo de una vuelta. Si ocurre que el lado móvil forma una misma recta con la posición inicial, el ángulo es de lados colineales. Y si la posición final es perpendicular a la inicial, el ángulo resultante se llama ángulo recto. Un ángulo trigonométrico es la magnitud de un ángulo que depende de la amplitud de su rotación. En general, se considera que esta amplitud nunca va más allá de una vuelta. Sin embargo, en trigonometría, tal amplitud puede ser ilimitada. El ángulo trigonométrico se distingue, además, en que puede ser positivo o negativo, mientras que en geometría, los ángulos se consideran siempre con su valor absoluto. Antes de definir las funciones trigonométricas de ángulos agudos, vamos a caracterizar la manera de describir y nombrar los lados de un triángulo rectángulo en términos de sus ángulos agudos. El lado A es la hipotenusa del triángulo con respecto a los ángulos B y C, dado que es el lado más largo y se encuentra de frente al ángulo recto, en este caso, el ángulo A. El lado B es el cateto opuesto con respecto al ángulo B, mientras que, con respecto al ángulo C, es el cateto adyacente. El lado C es el cateto adyacente con respecto al ángulo B, y el cateto opuesto con respecto al ángulo C. Tradicionalmente, las funciones trigonométricas de ángulos agudos se han definido como las razones geométricas entre los lados de un triángulo rectángulo. Una razón geométrica es la comparación de dos cantidades por división. Por ejemplo, la distancia que recorre un móvil y el tiempo que tarda en hacerlo. Para definir las razones trigonométricas, consideraremos un ángulo agudo cualquiera de un triángulo rectángulo. Por ejemplo, el ángulo B. El seno es la razón entre la longitud del cateto opuesto y la de la hipotenusa, y se representa como sen B igual a B sobre A. El coseno es la razón entre la longitud del cateto adyacente y la de la hipotenusa, y se representa como cos B igual a C sobre A. La tangente es la razón entre la longitud del cateto opuesto y la del cateto adyacente, y se representa como tan B igual a B sobre C. La cotangente es la razón entre la longitud del cateto adyacente y la del cateto opuesto, y se representa como cot B igual a C sobre B. La secante es la razón entre la longitud de la hipotenusa y la del cateto adyacente, y se representa como sec B igual a sobre C. Por otro lado, la cosecante es la razón entre la longitud de la hipotenusa y la del cateto opuesto, que se representa como CSC B igual a sobre B. Es importante observar que los ángulos A y B del triángulo rectángulo son complementarios, es decir, suman 90 grados, y que se cumple lo siguiente. El seno de un ángulo es igual al coseno del otro. La tangente de un ángulo es igual a la cotangente del otro ángulo. Además, la secante de un ángulo es igual a la cosecante del otro ángulo. Las razones trigonométricas seno y cosecante para cualquier ángulo agudo de un triángulo rectángulo son recíprocas entre sí, es decir, su multiplicación da como resultado 1, al igual que el coseno y la secante, la tangente
y la cotangente. En el siguiente video aplicaremos las funciones trigonométricas para calcular elementos desconocidos de un triángulo rectángulo. Sigue practicando. Nos vemos en clase.